Bendiciones, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Dios continúe derramando bendición sobre cada hogar. En estos tiempos sabemos que Dios sigue orando en nuestra vida y que Dios sigue teniendo misericordia. Vamos a orar para colocar la palabra del Señor en manos de Él para que Él sea glorificándose por medio del mensaje. Amado y bondadoso Dios, te damos gracias a esta hora, bendecimos tu santo nombre, Dios. Sabemos, Dios, que estás a favor de nosotros, Señor, como iglesia. Te pedimos que seas tú obrando de una manera especial, seas tú bendiciéndonos, Señor. Seas tú, Señor, colocando en nosotros el querer como el hacer, Señor amado. Te pedimos, Dios, que sigas obrando en medio de la congregación, Dios, trayendo, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, de tu perdón, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, damos la gloria, la honra a ti, Señor amado. Amén y amén. Entonces vamos a mirar el tema, a continuar el tema, carácter de Dios y sus atributos. La enseñanza pasada vimos 6 atributos que nos habla la Biblia de lo que es Dios. Vimos Dios creador, Dios soberano, Dios es grande, Dios es santo, Dios es inmutable. Parte de los atributos de nuestro Dios. Y vamos a ver la segunda guía o enseñanza, la segunda parte de la enseñanza sobre los atributos de nuestro Dios. Comencemos viendo primero, hablemos de los tres. La Biblia enseña de los tres omnis, de la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de nuestro Señor. Entonces veamos, Dios es omnipresente. Nos lo habla Salmos capítulo 46, versículo 11. Dios es omnipresente. Entonces dice Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También lo habla Salmo 139, versículo 10. Entonces, la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todo lugar y dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar, es omnipresente. Así como está aquí en este momento, está en cualquier parte de la tierra, del universo, nuestro Dios. Hace parte de su esencia, la omnipresencia de Dios. Por eso Dios no se puede comparar con nada, ni con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el único omnipresente, está en todo lugar. Entonces habla que es nuestro pronto auxilio. Entonces Dios tiene la capacidad de hacer maravillas en todas partes al mismo tiempo. Entonces Dios, como obra milagros aquí, en Colombia, en cada departamento, en cada ciudad, al mismo tiempo Dios sigue obrando en el mundo entero. De la misma manera que hace maravillas aquí, a esta hora, en este tiempo, lo hace en otra parte de la tierra. Porque Dios está en todo lugar. Tiene esa capacidad de hacer los milagros así. Por eso nuestro Dios es único. Lo otro, no podemos ocultarnos de Dios. Como Dios es omnipresente, no podemos ocultar nuestra maldad delante de Él. No podemos ocultar lo malo que hagamos delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar, siempre nos ve. Aún allá en el oculto, en lo secreto, en las cosas que hacemos que pensamos que nadie nos mira, Dios nos está mirando porque Él es omnipresente. Entonces no podemos ocultar lo malo que hacemos delante de Dios, porque su omnipresencia está ahí. Dios nos está mirando en todo tiempo. Dios tiene la capacidad de mirar cuando hacemos lo bueno y lo malo. Entonces, Él es nuestro auxilio, dice el salmista aquí. Él es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, como es omnipresente, Él va a estar ahí para auxiliarnos cuando haya la necesidad, porque está ahí nuestro Señor. Segundo, Dios es omnisciente. Nos lo habla Salmos capítulo. Dios es omnisciente.
Proverbios capítulo 5, versículo 21. Leamos Proverbios capítulo 5, versículo 21. Y vamos a mirar la omnisciencia de nuestro Señor. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Entonces Dios tiene el conocimiento perfecto, todo lo sabe. Dios tiene todo el conocimiento, sabe todo lo que va a pasar, cuándo y a qué hora, porque tiene un conocimiento perfecto, porque Dios es perfecto, no es igual a nosotros que somos imperfectos. Entonces nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe, es sabio. Entonces ninguna mente humana supera el conocimiento de Dios. Han habido muchos científicos, mucha gente estudiada, mucha gente que ha aprendido muchas cosas, pero nadie se compara al conocimiento de nuestro Dios, porque nuestro Dios es infinito, su mente es infinita, su conocimiento no tiene comparación, por eso hace parte de sus atributos, de nuestro Dios, la omnisciencia de Dios, conocimiento perfecto. Entonces Dios conoce cuáles son nuestros caminos. Entonces dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Por eso Dios conoce nuestros caminos por su conocimiento. Dios sabe lo que va a suceder. Dios conoce cómo nos va a ir. Dios tiene conocimiento de cada cosa que sucede en nuestra vida y aquí en la tierra. Por eso tenemos a un Dios lleno de conocimiento, lleno de sabiduría infinita, lleno de todo eso que nosotros necesitamos para poder avanzar en el reino. Entonces, tenemos un Dios omnipresente, a un Dios omnisciente. Tercero, tenemos a un Dios omnipotente. Josué capítulo 4, versículo 24. Josué capítulo 4, versículo 24. Y dice la palabra del Señor, Josué 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. Entonces también lo dice Salmo 93, 4, Jeremías 32, versículo 17 al 27. Entonces, en la omnipotencia de Dios significa Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, porque la mano de Dios es poderosa. No en vano dice el libro de Deuteronomio que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, y también lo dice Isaías. Entonces Dios todo lo puede, un Dios todopoderoso, maravilloso, que hace parte de esos atributos de nuestro Dios, su poderío, su imperio, su majestuosidad. Entonces la iglesia sigue a un Cristo que tiene toda la autoridad para hacer grandes cosas. Nosotros como iglesia estamos siguiendo a un Dios, a un Cristo que es omnipotente. Nosotros como iglesia, como congregación, estamos siguiendo a un Cristo que tiene todo el poder para hacer muchas cosas aquí en la tierra, que sigue haciendo obras, que sigue haciendo señales, que en medio de cada tribulación Él está orando. Tenemos a un Cristo poderoso, maravilloso, a un Dios todopoderoso. Entonces, contamos con el favor de Dios, contamos que tenemos el respaldo de un Dios que siempre va a querer lo mejor para su iglesia, para su pueblo. Que siempre nuestro Dios, la Biblia enseña que Jehová, dice Jehová de los ejércitos, o sea, un Dios de batallas, un Dios de batallas, porque es poderoso nuestro Dios. David salió a la batalla, la Biblia dice que el caballo se alista para la carrera o para la batalla, pero la victoria la da el Señor, porque tenemos un Dios poderoso. Cuarto, Dios es eterno. Tenemos a un Dios eterno. Como lo habla Salmos 90, versículo 1 y 2. Salmos 90, versículo 1 y 2.
Señor, tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. También lo dice Lamentaciones 5:19, primera de Timoteo 1:17. Dios es eterno. Entonces, Dios nunca, la eternidad quiere decir, Dios ha existido y nunca dejará de existir, porque Dios es eterno, hace parte de sus atributos como Dios, la eternidad de Dios, la eternidad del Señor. Nunca dejará de existir el favor de Dios para nosotros como iglesia. Nunca dejará de existir lo bueno que tiene Dios para nosotros. Nunca dejará de existir todo lo que Dios tiene a través de su palabra a favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, la Biblia también es eterna. La Biblia no es antigua, no es moderna, no ha pasado de moda. La Biblia es eterna, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es eterna. Nunca dejará de existir el Señor. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida, vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un Dios eterno, un Dios eterno. Cristo vino a darnos vida eterna en salvación, en victoria. Entonces hay una eternidad para nosotros. La Biblia, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo perece quizás ahí, se descompone. El espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios quien lo dio. El alma es la que se va a condenar porque el alma es eterna. El alma va a vivir, sea para delante de la presencia de Dios en salvación o en condenación o en tormento con el enemigo. Hay dos caminos para el alma: la eternidad con Dios, con el favor de Dios, o con el enemigo en perdición, en condenación. Entonces Cristo vino a darnos la vida eterna a nosotros como iglesia, como familia en Cristo, porque tenemos un Dios eterno. Entonces el reinado de Dios siempre existirá. Han pasado muchos reinos en la tierra, han pasado muchas cosas, han pasado muchas tribulaciones, han pasado cantidad de gente que ha dado profecías, locuras, y han pasado, pero el reinado de Dios permanecerá para siempre. No tiene fin el reinado de nuestro Dios. Pues eso nos lo dice primera carta de Timoteo 1:17. Vamos a leer primera carta de Timoteo 1:17. Entonces nos dice la palabra del Señor: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea, su eternidad es para siempre, de los siglos y para los siglos. Nunca dejará de existir el Señor. Nunca dejará de existir nuestro Dios. Quinto, otro atributo que hace parte de nuestro Dios. Dios es celoso. Ahora, no está hablando de un celo carnal, humano, como el que tenemos nosotros como humanos, que debemos sacarlo de nuestra vida. Está hablando de un celo santo, de un celo por su gloria, de un celo por no compartir su honor, porque el único que merece la gloria y el honor se llama el Señor. Entonces leamos Éxodo capítulo 34, versículo 14. Entonces dice la palabra de Dios: Dios es celoso con su gloria. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. También lo dice Deuteronomio 4:24 y Nahum 1:2. Dios es el único Dios. No hay otro Dios fuera del Dios que nosotros seguimos, iglesia. Dios es celoso con Él mismo, con las cosas santas. Por eso nosotros no debemos mezclar lo profano, lo mundano, con lo santo de Dios, porque Dios es celoso, un celo santo. Si usted recuerda el pasaje cuando entra Jesús al templo, ¿qué hacía la gente dentro del templo? Vendían, trataban dinero, comercializaban cosas. ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó. Y cualquiera diría: pero si es el Señor, ¿cómo va a agarrar un palo o lo que agarró
y tumbó todas las mesas que vendían esa gente dentro del templo. Y Jesús le declara esta palabra: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, porque es un celo santo por las cosas de Dios. Entonces Dios no comparte su gloria. Celo santo y no carnal. Dios no comparte su gloria, su santidad es para siempre. No debemos inclinarnos a ningún otro Dios. Aunque nosotros como iglesia ya no tenemos una figura tallada, pero muchas veces hemos levantado altares que quitan el primer lugar de Dios. Entonces, no debemos hacer altares para desplazar el lugar de Dios, porque Dios es celoso. Muchas veces se nos vuelve un altar quizás el trabajo, y no es que no diga que no debemos trabajar, sí hay que trabajar. O muchas veces nos vuelve un altar la familia, muchas cosas. Pero siempre debemos tener en cuenta que Dios es celoso con lo que Él es. Y en todo lo que hacemos, la prioridad primeramente debe ser Dios. Entonces Dios es un Dios santo, celoso, que no comparte su gloria. Esto quiere decir eso, Dios celoso, que no comparte su gloria. Dios no le dará su gloria a ningún hombre. Dios no compartirá su gloria con ninguno de nosotros. Por muy bien que hagamos las cosas aquí en la tierra, la gloria se la llevará el Señor siempre, porque es un Dios santo y celoso de lo que Él es. Y sexto, Dios es un Dios justo. Otro atributo de Dios, Dios es justo. Leamos Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Entonces dice la palabra del Señor, Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, Dios es justo. También lo habla Isaías 30, 18. Entonces, como Dios es justo, Él va a juzgar según su justicia y no la justicia del hombre. Entonces, la justicia de Dios es perfecta y Él juzga el pecado y bendice la obediencia. Entonces, aquí separamos. Como tenemos a un Dios justo, Él va a juzgar el pecado que hay en nosotros y va a bendecir la obediencia. Porque muchas veces hay gente, quizás cristiana, que porque Dios trae disciplina o trae corrección, entonces Dios es malo. No, es que Dios va a obrar según su justicia. Ahora, si sembramos para la carne, cosecharemos para la carne. Si usted y yo sembramos para el pecado, recibiremos la justicia según el pecado, según la maldad que hagamos, porque Dios es justo. Dios es justo y nos va a juzgar según lo que hacemos. Ahora, el pecado va a un lado y el pecado es lo que Dios ve en nosotros mal y hace justicia de acuerdo a nuestro pecado. Pero si obedecemos a Dios, también va a ser justicia por la obediencia que hacemos a Él. El problema es en qué camino queremos andar, en el del pecado o en el de la bendición, o perdón, en el de la obediencia. Porque según la justicia de Dios, Él va a obrar según su justicia, porque Dios es justo y recto y conoce nuestros caminos. Entonces, solo Dios es justo, pero a través de Jesucristo hemos sido justificados para presentarnos como justos delante de Dios. Entonces, la sangre de Cristo que hizo nos limpió y nos justificó delante de Dios. Ahora, no somos perfectos, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús, que nos justificó, nos presenta justos delante de Dios, de un Dios justo. Aunque somos injustos nosotros, pero por medio de la sangre de Cristo somos justificados. Y Dios nos ve con justicia. Pero solamente por medio de Jesús, de su Hijo. Entonces, la justicia de Dios no obra de acuerdo a lo que hacemos. O lo que el hombre, ¿por qué? Perdón, la justicia de Dios obra de acuerdo a lo que hacemos. Si sembramos para la carne, recogeremos para la carne. Si sembramos para el espíritu, recogeremos para el espíritu. Entonces hay mucha gente que dice, pero ¿por qué me va mal? Está sembrando para la carne quizás. Y hay muchos cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia y siempre dicen lo mismo. ¿Y por qué me va tan mal? Quizás Dios está obrando en justicia
estamos sembrando para la carne. Y mientras sigamos sembrando para la carne, nos irá mal. Y usted dirá, ah, pero me está lanzando una maldición. No, es que si sembramos para la carne nos va a ir mal. Y la carne es todo lo que tiene que ver con enojo, con airarnos, con pleitos, con todo lo que va en contravía a lo que es Dios. Y muchas veces llevamos tanto tiempo en el Evangelio y tenemos tanta carnalidad que esa carnalidad hace que haya consecuencias y que la justicia de Dios se mueva. Y cuando la justicia de Dios se mueve, entonces no entendemos que es parte de nosotros y no de Dios. Y que es culpa de nosotros y no del Señor. Entonces, si seguimos sembrando para la carne, recogeremos para la carne. Es hora que nosotros como iglesia comencemos a sembrar para el Espíritu, para poder comenzar a recoger para el Espíritu. Y terminamos con este último atributo de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces veamos la segunda carta de Timoteo 2:13. Segunda carta de Timoteo 2:13. Dios es fiel. Segunda carta de Timoteo 2:13 dice lo siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. También lo habla Isaías 25:1, perdón. Dios es fiel. Entonces, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escuche bien. Dios es fiel, pero muchas veces nosotros pretendemos que cada vez que fallamos y pecamos, sí, Dios nos perdona, pero que no haya consecuencias, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, primeramente, a lo que Él dice. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. Pero nosotros como iglesia no podemos caer en el error de que sabemos cuál es el pecado, lo seguimos haciendo, pero como Dios es fiel y tiene misericordia y seguimos en lo mismo. No, ese pecado, esa maldad, algún día traerá una consecuencia para nosotros. Él es fiel a su palabra. Entonces su palabra dice que Él te pone la bendición y la maldición. Que Él coloca delante de nosotros la vida y la muerte, lo dice el libro de Deuteronomio. Y dice también, escoge pues la vida para que te vaya bien. Entonces, su palabra primero te quiere bendecir, te quiere restaurar, te quiere sanar, te quiere liberar. Esa es su palabra, es la fidelidad de la palabra de Dios. Pero nosotros somos infieles. Y muchas veces pretendemos que en nuestra infidelidad, en lo malo que hacemos, en el pecado que hacemos, Dios sobre. Y déjame decirte que Dios es fiel a su palabra por su misericordia, pero la consecuencia del pecado, de lo que hagamos, lo vamos a pagar aquí en la tierra. O el día que partamos, que partamos a la presencia de Dios y no estemos a cuentas con Él. Dios es fiel a su palabra. Su fidelidad hace parte de su esencia. La fidelidad de Dios no tiene comparación. No hay otro ser tan fiel como Dios. No hay otra persona tan importante como nuestro Señor, el Dios fiel y único. Dios nunca nos va a dejar a mitad de camino por su fidelidad. Pero lamentablemente usted y yo escogemos si nos salimos del camino. Usted y yo escogemos si nos salimos de esa fidelidad que tiene el Señor. Usted y yo escogemos para dónde vamos, de acuerdo a nuestras obras. Entonces, los atributos de Dios hacen parte de la esencia de Dios. Hacen parte de lo que Él es. Hacen parte de su soberanía, de su propósito a favor de nosotros como iglesia, a favor de la humanidad. Entonces, tenemos a un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es eterno, que es celoso, es santo con lo que es de Él, que es justo nuestro Dios y que es fiel. Atributos de Dios que si los ponemos en práctica y entendemos que todo eso que Dios tiene ahí en su palabra es a favor de la iglesia, de nosotros, nos va a ir mejor. Por eso debemos conocer más al Dios que seguimos. Al Dios que predicamos tenemos que aprender a conocerlo. Amén. Y hay muchos atributos más.
Dios Rafa, el que sana, Jehová Jireh, el proveedor, Jehová Nisi, nuestro estandarte, Jehová Shalom, que es nuestra paz. Y hay muchos, Jehová Adonai. Entonces, hacen parte de los nombres de Dios y de sus atributos, de lo que Él es. Entonces, si estamos predicando a un Dios vivo, verdadero, aprendamos de los atributos de Dios. Aprendamos a llevarle el mensaje a la gente claro y conciso en cuanto a lo que es Dios, a su eternidad, a la salvación que Él tiene para nosotros y para la humanidad, iglesia. Estamos seguros que después de este tiempo vienen tiempos de gloria para la iglesia a nivel mundial. Que después de cada crisis viene algo nuevo para la iglesia. Siempre ha sido así a través de la historia. Entonces, después que pase todo esto, entendamos y llevemos el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra del Señor, de acuerdo a la esencia de Dios, a sus atributos, al amor de Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga allá en sus hogares. Espero que entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y entendamos que Dios nos colocó con un propósito aquí en la tierra. Amarlo a Él, conocerlo a Él cada día más, darle la gloria a Él, pero también llevar el mensaje de salvación, predicar su palabra, amar al perdido, amar al que no tiene a Cristo, amar a nuestros enemigos, entender que el amor de Dios está ahí para todos nosotros. Y si nosotros conocemos a Dios, Dios es amor. Entonces, si usted y yo como iglesia conocemos a Dios, aprendamos a amar. Hace parte del carácter de Dios, de la esencia de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Que Dios nos ayude a seguir adelante y a permanecer fieles a Él en todo momento. Amado Señor, te damos gracias hasta ahora porque tú has sido bueno. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Conocemos, Dios, que eres un Dios grande, poderoso, maravilloso, que eres un Dios que no tiene comparación, Señor. Te pedimos de una manera especial, Dios, que sigas obrando de una manera maravillosa en nosotros, en la iglesia, Dios, en tu rebaño, en nosotros como ovejas, Señor amado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo los cielos sobre nuestra congregación, Señor amado, renovando nuestra fe en ti, Dios, aprendiendo a creer en un Dios que todo lo puede, omnisciente, un Dios que está en todo lugar, omnipresente, omnipotente, un Dios maravilloso, aprendiendo a creer que ese Dios de misericordia está con nosotros, aprendiendo a creer que esos atributos de Dios, su carácter, debemos conocerlos más para poder entender que tenemos y seguimos a un Dios infinito, para poder saber que Dios todo lo sabe, todo lo puede. Bendice la iglesia, Señor amado. Bendice a cada familia de Río de Vida, Dios. Que sigas tú obrando en nuestros corazones, en la niñez, en la juventud, en las mujeres, Dios, en los adultos, Señor amado. Y permite, Dios, que estos tiempos, Señor amado, sean de bendición espiritual, Señor. Pero también permite, Dios, que muy pronto se puedan abrir, Señor amado, los templos, que se pueda salir a predicar, Señor, llevando el mensaje, Dios, a las calles. Permite, Señor amado, que todo vuelva a la normalidad para las congregaciones, Señor, para la iglesia, Dios. Para que salgamos, Señor, a llevar el evangelio puro de salvación, Señor, por las calles, entendiendo, Dios, que todo esto que sucedió, Señor, nos devolvió la sensibilidad al Espíritu Santo, pero también nos devolvió la sensibilidad a la gente que se está perdiendo sin Cristo, y nosotros como iglesia tenemos la respuesta, Dios. Cambia el tiempo, Señor amado, a favor de la iglesia. Cambia el tiempo, Señor, a favor de la iglesia, Dios, para no estar más, Señor, en casa quizás, sino salir a hacer el trabajo, Señor, como tú lo demandas. Así como enviaste a tus discípulos a las cuatro esquinas de la tierra, Señor, a llevar el evangelio en medio de la persecución, en medio de la crisis, Señor. También, Señor, permite que nosotros como iglesia podamos salir a llevar la palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, que debe ser glorificada aún
en medio de los tiempos de angustia y en los tiempos de aflicción, Señor. Es tu palabra que debe ser enseñada, Señor, aún en los peores momentos de la humanidad. Tu palabra no se puede callar. Tu palabra sigue viva y tu palabra necesita ser llevada. Y nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad, Señor. Por eso, Dios, cambia los tiempos, Señor. Y que venga el tiempo, Dios, de salir, de llevar el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la iglesia, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor amado. Bendecimos a la familia pastoral, Señor, a nuestra pastora, a sus padres, Señor, a sus hijas, a cada líder de la iglesia, Señor amado, a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos siempre en tu bendición y en tu misericordia. Te damos la gloria, la honra a ti, porque tú has sido bueno, Dios amado. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje. Y espero que muy pronto nos veamos llevando el mensaje de salvación. Dios los guarde. Bendiciones.